Muy buenos días, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica en este segundo seminario que nos corresponde al tema del panorama epidemiológico y necesidades de atención. Ver el estado del arte de los servicios de tratamiento de las adicciones y también los cambios a la Ley General de Salud y el modelo de comunidad terapéutica. Entonces, vamos. Únicamente como repaso vemos esta definición que es un resumen de todo lo que hemos visto en el primer seminario sobre los factores de riesgo, los factores de protección, los ámbitos, la población a atender y los niveles de atención. Entonces, ¿qué es la prevención? Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo que promueven las adicciones, así como potenciar los factores protectores que la inhiben. Los factores de riesgo y protección varían de acuerdo al contexto de manifestación, desde la dimensión individual, relacional, comunitaria y social, y tienen la cualidad de poseer características particulares, pero ser de manera simultánea interdependientes. En este mismo sentido, la acción preventiva sobre los factores de riesgo se clasifica de acuerdo a su contexto de intervención: psicosocial, comunitaria, situacional y social, así como a la población objetivo a la que se dirige: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, femeninos y masculinos y diversos. Y al nivel de atención, que tiene que ver con prevención universal, primaria, selectiva, secundaria e indicada o terciaria. Bueno, entonces, para hacer una estrategia de prevención, eh, tenemos un encuadre en función de todas las informaciones y los resultados de las diferentes investigaciones que se han hecho. En México tenemos como principales fuentes en el tema de las adicciones, tenemos la encuesta nacional de adicciones y casi se venía haciendo más o menos con una periodicidad de cada 5 años. No es necesario hacer cada año ni cada 2 años porque los cambios significativos son mínimos. Entonces no tiene caso estar haciendo encuestas cada año. Cada 5 años sí ya vemos una variación que es importante para definir las políticas públicas en función de los problemas prioritarios detectados. Entonces, también está la encuesta de estudiantes, está el CISBEA, que es una forma de obtener información que proviene de los centros de integración juvenil, proviene también de antes se llamaban tutelares, ahora son, pues todo es las comunidades de adolescentes, de las personas que están privadas de su libertad y de los hospitales. También se hace una solicitud a todas las organizaciones de la sociedad civil que están dando tratamiento, que den la información de las personas que están en atención y los motivos. Entonces, toda esta información se recopila y antes CONADIC, hoy CONASAMA, tiene un observatorio donde integra todos estos datos. Y los resultados que hemos tenido, y insisto, la información más amplia y valiosa y precisa que tenemos es la de la Encuesta Nacional de Adicciones, que por cierto tenía que haber salido este año. La última encuesta fue de 2016, ya se nos fue 2021, ya estamos en el 2025, entonces ya casi nos saltamos 2 periodos. Quiere decir que podemos encontrar resultados de variaciones importantes, seguramente hacia el incremento. Entonces, principalmente de lo que hemos observado de la encuesta de las dos últimas, de 2008 a 2016, es esta, ¿eh? El consumo de drogas en general ha aumentado. Las edades de inicio son cada vez menores y es el sector de 12 a 17 años el de mayor vulnerabilidad y exposición y donde más se ha incrementado la prevalencia. En particular, es de resaltar que cada vez son más mujeres adolescentes las que se ven involucradas en este consumo. Eh, que aquí es importantísimo porque con estos datos
uno delinea las principales estrategias de prevención y tratamiento. Porque si cada vez son menores y se involucran más mujeres y los tenemos principalmente en el rango de 12 a 17, casi, casi es así de, tienes que desarrollar una política pública muy comprometida para intervenir donde están estos chicos, adolescentes, y están en la secundaria y en la prepa. Si de verdad yo quiero hacer un buen trabajo de prevención con una amplia cobertura, yo tendría que tener un programa que llegara a las secundarias y a las preparatorias, porque sabemos que ahí está la población de mayor vulnerabilidad y tenemos el mayor número de casos. Entonces, vean, este es un dato grueso que nos da la encuesta, pero ya este simple dato nos determina qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, caminamos de manera diferente. Pareciera que no estudiamos y analizamos estos resultados, porque lo que veamos creando, que lo que hicimos en 2008 me parece que fue que se hicieron los decomisos a Shenli de Yegon, y se abrieron los centros de atención primaria en adicciones, los CAPAS. Entonces creamos estructuras hospitalarias, ahí arraigamos al personal especializado para atenderlos y esperemos que la gente llegue. Y entonces esta idea hospitalaria de ir a donde dan el servicio y donde está el profesional en su consultorio, esa idea para la prevención no es la mejor. Y si tenemos las escuelas donde están todos los chicos, está demostrado, está documentado, que cuando tú vas a una escuela y haces un tamizaje para detectar a alumnos en riesgo, a adolescentes en riesgo, los detectas, se los comunicas, les dices que hay un problema que tendría que resolverse, que es temprano y es muy oportuno poderlo atender desde ahora, porque si no va a crecer el problema y va a ser más difícil, va a requerir más esfuerzo y más inversión de dinero. Entonces, los invitas, pero no llegan. Llegará a un 5 o 10% de los detectados en riesgo que vayan a un centro de tratamiento, a un CAPA o a un CIJ. Entonces, digo, eh, un poquito de racionalidad nos diría, hazlo en la escuela. De hecho, crea una asignatura que no es académica, sino que es terapéutica. Y haces la asignatura de prevención. Y no solamente en el tema de adicciones, porque los factores de riesgo que están presentes ahí también están emparentados con los fenómenos de violencia y otro tipo de dificultades. Entonces, si nosotros hiciéramos una asignatura en las escuelas, haz de cuenta, es complicado el gasto, etcétera, pues entonces hagámoslo en las secundarias, todo en las secundarias. Y entonces atiendes de 12 a 15 años a todos los chicos y tenemos allí al 95, primarias 95%, secundaria no recuerdo, pero por lo menos tenemos al 90% de la población de 12 a 15 años en la secundaria, sin tener que construir infraestructura, tienes el espacio, sin tener que hacer todo ese esfuerzo de convocatoria para que vayan a donde estás. Y tú haces todo un desarrollo de una metodología, haces tu manual para el tutor y un manual para el alumno y haces en todo el año escolar una intervención preventiva y no gastas mucho. De hecho, gastarías menos de una cuarta parte de lo que gastas poniendo tú una infraestructura, tu consultorio, a todos los profesionales que están ahí trabajando, gastas 4 veces más. Entonces, hablar de la evidencia siempre nos lleva a esta discusión. Luego parece que no tomamos en cuenta la evidencia para estructurar nuestras políticas públicas. Al menos este dato grueso que nos dan las encuestas nos obliga a exigir como ciudadanos
o analizar como funcionarios públicos que tenemos que tener un programa muy importante, por lo menos en educación básica, en la escuela secundaria, para hacer intervenciones. Y vean qué interesante, porque esta posibilidad nos permite jalar a los padres de familia. Todas las escuelas tienen la sociedad de padres de familia, están las organizaciones de la sociedad civil que pueden entrar a participar en ese espacio escolar que ya tiene como asignatura la prevención. Podemos invitar a gente de servicio social, de las carreras de psicología, de trabajo social, de psicología social, y vean la maravilla que se puede armar haciendo una política pública racional con base en evidencia y jugando con estas posibilidades de los actores que estamos presentes. Porque pensar que el maestro ahora se vuelve profesional de las adicciones, estudia un poco de psicología, estudia un poco del tema focalizado de la prevención, no es mucho. Hay que reforzar la posición del docente participando todos los que estamos alrededor. Entonces entra las universidades, entran las organizaciones de la sociedad civil, se hace toda esta estructura de la política pública, se toman acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, con la sociedad de padres de familia, con los mismos alumnos como recursos para el programa, no solamente son entes pasivos que reciben un servicio, y se hace una comunidad excelente para hacer prevención. Entonces, baste nada más esta reflexión para hablar de la importancia de la evidencia. Parece que nos hacemos la vida bastante problemática y compleja y damos respuestas que no tienen que ver con las posibilidades costo efectivas que tenemos enfrente. O sea, alguien que se ponga a analizar un poco este dato, llega a este punto, llega a este punto. Entonces, bueno, es importante que nosotros lo tengamos presente porque como centros de tratamiento, como comunidades terapéuticas, siempre estamos en interacción y siempre va a haber un contacto con una escuela donde nos van a preguntar, no, pues tenemos que hacer un trabajo de prevención, por supuesto que sí. Y lo primero que vamos a decir, se crea un comité de prevención en la escuela, vamos a ver qué podemos hacer aquí mismo. Entonces nos juntamos, planeamos y ejecutamos un plan y medimos el resultado, ¿no? Entonces, si estos son los datos que nos da la encuesta, la respuesta que tenemos que buscar es cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Evitar quienes ya tienen un consumo experimental deriven en situaciones de abuso o dependencia. Y brindar servicios especializados de tratamiento a quienes lo requieran. Implementar programas de reinserción social y reducción del daño. Entonces, vean, juntando el problema con las posibles respuestas, podemos crear una estrategia de prevención con un enfoque de gobernanza. Gobernanza quiere decir que el Estado, que antes era el estado de bienestar que monopolizaba todas las respuestas, se abre y permite la participación de otros actores sociales y en conjunto organizamos estrategias para resolver problemas sociales. Entonces, ¿quiénes son nuestros actores? Pues nosotros, los que nos dedicamos a hacer trabajo de prevención y de tratamiento, pero también las universidades, también las organizaciones de la sociedad civil en general, los empresarios, porque ese también es un problema para ellos y de competencia para ellos, y en fin, tiene que tener esta característica multisectorial, y las intervenciones tienen que ser con base en evidencia, ¿no? O sea, no es un marco ideológico, no es el yo creo, o yo he visto que una familia, no, 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 es estudiamos las condiciones, el tipo de problema que estamos enfrentando, en función de esas características particulares de cada escuela, se crea un plan de acción para trabajar ahí. Por ejemplo, hay una comunidad en Tlaxcala donde se finca la trata nacional e internacional de personas. Entonces, allí, este, nos generaría ciertos retos para poder trabajar en las escuelas y proteger a las niñas, niños y adolescentes.
nos da otras características. Fíjense qué contradicciones. En Tepito, y donde está el mercado, que para nuestros amigos colombianos, el mercado de Tepito es el lugar donde antes era como venta, mercado de pulgas, una especie así, que fue la lagunilla en su origen, y después se vendió la fayuca, es decir, se vendían cosas importadas, este, pero que eran robadas. Y pues en este mercado ya lo intentó quitar el general Lázaro Cárdenas y no pudo, y ahí está el mercado de Tepito. Entonces es un hervidero de gente, todo el mundo va a comprar, este, las calles están súper llenas de comercios, de transeúntes y también de compradores, y el DIF que está allí es el más exitoso del país. Es decir, las personas que residen, trabajan, comercian allí, se dan cuenta que el contexto tiene su complejidad y sus riesgos. Y entonces hacen todo lo posible porque los niños estén en un espacio en resguardo. Y el DIF, no saben, siempre está lleno y además es muy exitoso porque siempre van gente, artistas, creadores muy importantes y hacen trabajos con esa población. Entonces, bueno. Vayamos a ver un poquito los números. Aquí les hice una tabla, este, donde hasta para nuestros amigos colombianos los incluí. La encuesta nacional de adicciones en México se hace para la población de 12 a 65 años y aplica una metodología de encuesta de hogares, es decir, se crea una muestra representativa de la población del país, los rangos de edad, sexo, ¿no? Y distribución geográfica y se eligen mm, como 15, 20 mil casos, se va a las casas y se aplica la encuesta. Entonces, la información que se obtiene principalmente son estos indicadores. O sea, si la persona no consume, si no consume, pero está en riesgo, o sí consume, pero no tiene dependencia, o bien tiene una dependencia. Estos indicadores han ido cambiando de nombre, pero básicamente siguen significando lo mismo. Y la mayoría de los países los estandariza. Entonces, habría que ver en Colombia y en Argentina cuáles son los indicadores de las encuestas nacionales que allá aplican. Pero sería muy valioso que tuvieran estos cuatro. Ya después la encuesta, pues se hace amplia porque el consumo de una droga, entonces son varios tipos de drogas, ya 12, y después por rangos de edad, de 12 a 17, de 18 a 20 y tantos, y hacen como cuatro rangos de edad, luego por género, entonces se hace una encuesta amplia, ¿no? Y tenemos un libro de 200 páginas. Pero estos son los datos más importantes y globales que nosotros podemos utilizar con mayor frecuencia de las encuestas nacionales. Entonces, vean cómo están los números. En la encuesta nacional, el 71% de la población de 12 a 65 años, que corresponde a 61 millones, no consume. A ellos no hay que irles a decir que el fentanilo mata, porque no consumen, ni tienen en su panorama una idea cercana a eso. Entonces, las encuestas tienen que ir dirigidas con las personas que están en ese riesgo de consumir fentanilo. Después tenemos que las personas que están en riesgo sin consumo, esto lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Que están en riesgo, entonces aquí ya es prevención secundaria. Las personas sin consumo también implican hacer un trabajo con ellos, ¿eh? Hay que fortalecer y darle mantenimiento a los factores de protección para que sigan en esa condición sin consumo. Cuando ya hay un riesgo, pasamos a la prevención secundaria. Y entonces allí lo que tenemos que hacer es contener esos riesgos para que no haya una evolución del riesgo al primer consumo y del primer consumo a una situación de dependencia.
Entonces es un tipo de actividades que se realiza todavía cuando no hay consumo y que tienen que ver cuando hay un familiar con consumo. Entonces hay que promover que vaya a tratamiento para que los chicos que están ahí no sean mal influenciados por esta dependencia o que haya condiciones de violencia o que los mismos chicos tengan problemas emocionales que no logran expresar. Entonces, esos son los riesgos que había que trabajar en este nivel de desarrollo del problema. Y nosotros tenemos el 18% porque México ahora somos casi 130 millones la población de 12 a 65 más o menos es el 70%, por lo cual estaríamos hablando como de 90 millones. Pónganle 100 para poder hacer cálculos rápidos. Entonces, si el 18% está en riesgo, estamos hablando de 18 millones, 17 millones de personas. Es un mundo, es un mundo. Eh, entonces, el trabajo que tenemos que hacer de prevención para personas que están en riesgo es inmenso, es inmenso. Ahora, las personas que ya han consumido, pero no tienen una situación de dependencia, es el 9.7, es decir, son 9 millones de personas. Entonces tenemos 18 en riesgo y 9 millones de personas que ya tienen un primer consumo. Eso ya, vean la cantidad. Estamos hablando de cerca de 30 millones de personas que necesitan prevención secundaria. 30 millones. Y después tenemos los que están en una condición de dependencia, que es el 0.6%, el cual corresponde a 544.870 personas. O sea, es una cantidad importante. Ahora, México tiene un índice bajo de prevalencia en las personas con dependencia, ¿eh? Porque si ustedes se van a Estados Unidos, nosotros tenemos un poquito más de medio millón. Ellos tienen 20 millones. Ahí es más alto. Me parece que llega al 5% de la población total, las personas que tienen una situación de dependencia. Y Estados Unidos, ustedes saben, es el mayor consumidor de drogas del planeta. Pero también, vean, Argentina y Colombia, le puse yo aquí estos números en el sentido de que tuvieran los mismos indicadores. Si ustedes averiguan cuáles son los indicadores, podemos actualizar estos números y ponerlos de una manera más precisa. Pero Colombia y Argentina tienen una mayor prevalencia en el número de personas con dependencia, ¿no? Que tampoco es bajo, ¿eh? Tampoco es bajo. Nosotros tenemos en esta tabla más porque tenemos una población mayor. Pero si ellos tienen un porcentaje de prevalencia mayor, aunque tengan una menor población en el país, tienen un mayor número de consumidores. Y vean cómo está ya los números por estado de los que estamos participando aquí en el diplomado. Entonces, en la Ciudad de México, entonces nada más para poder idear, a ver, si yo hago prevención y si yo hago promoción de estilos de vida saludable, entonces voy a hacer prevención primaria. Pues bueno, tienes en la Ciudad de México a 4 millones y medio de personas para que hagas tu prevención. Entonces hay que idear estrategias que nos permitan llegar a una mayor cobertura de personas. Es un trabajo amplio. Entonces vean aquí nuevamente este esquema de poner un lugar donde están los profesionales y los que tienen el problema vayan y asistan a atenderse allí, ya no funciona en una estrategia de prevención. Hay que ir a las calles, hay que ir a las comunidades. Y ahí es donde están estos 4,5 millones. Es decir, la prevención tiene que ser comunitaria, no tiene que ser en un consultorio. Si hablamos en términos de cobertura de atención. Ahora, las que ya están en riesgo. Aquí es bien interesante, porque aquí ya
Si no hacemos nada, este 18% que en la Ciudad de México corresponde a más de 1 millón de personas, pues puede, puede darse sin mayor esfuerzo, sin mayor complicación, que una persona se inicie en el consumo. Basta con que una persona de la familia la consuma, que haya un nivel de normalización y de repente se cruce con una dificultad o un interés mío de conocer la droga. Porque nadie me dijo que, pues, que no debía de hacer eso, que me iba a hacer daño, ¿no? Al contrario, a veces tienen cierto prestigio los que consumen sustancias. Digo, pues bueno, y si yo pertenezco al grupo de pares de la colonia donde un mecanismo de pertenencia es el consumo, pues no voy a tener ningún obstáculo para iniciarme en el consumo. Entonces, pero ya sumados, los que tienen esos primeros consumos y los que están en riesgo, pues hacen una cantidad enorme. Estamos hablando de cerca de 1.700.000 en la Ciudad de México, que es muchísimo. Ahora, nosotros tenemos un índice bajo de dependencia, el 0.6%. En la Ciudad de México, en el país corresponde a 544.870. ¿Esto qué significa? Habría que ver qué es lo que necesitamos para atender a estos más de 500.000 personas que tienen una situación de dependencia. Y nuevamente, el tratamiento debe de darse en un espacio residencial y esperar que ellos vengan, o bien ir por ellos y meterlos, o atenderlos donde están. Todas las posibilidades caben, ¿no? Eh, Desafortunadamente en México solamente hemos desarrollado una idea del tratamiento en donde las personas tienen que venir al servicio residencial a pedir ayuda. Entonces, hay que virar esto, hay que ampliarlo, hay que complejizarlo y tener diferentes alternativas dependiendo la condición de cada caso. Hay quienes se les puede tratar desde su propia comunidad, que siga con su familia, activar su red social para hacer una especie de acompañamiento y no lo vamos a internar y va a tener sus espacios de seguimiento, de psicoterapia y de todo lo que necesite. Entonces, vean, y como en la Ciudad de México tendríamos que pensar cómo trabajamos con estos 37.000 personas que tienen una situación de dependencia. En Querétaro tienen un poquito menos, aquí son 8.694, pero de todas maneras es un gran reto, ¿eh? En Durango, en el estado, 7.657. Hay baja población. Durango no es así como la Ciudad de México, que tenemos más de 20 millones. En el Estado de México, que es grande, ahí tenemos a 70.000 personas en esta condición de dependencia. Y bueno, pensando los mismos índices para Colombia y Argentina, ellos serían como 218.000 y 194.000. Entonces, vean más o menos los porcentajes y la cantidad de gente que está en esta situación. Esto es bien, bien importante, ¿eh? Estos datos. Voy a decir por qué. Casi siempre nos enteramos de la dimensión de la problemática de las adicciones y nos cuentan que dieron 1.000 consultas, que hicieron tantas acciones. Y tú dices, bueno, pues sí están haciendo mucho trabajo, está bien. Pero eso no es ser transparente ni dar información de cómo se va avanzando en la política pública. Para ello nosotros necesitamos tener líneas base. ¿Qué es una línea base? La dimensión del problema. Entonces, si yo tengo en la Ciudad de México 37.000 personas en situación de dependencia y tengo una estrategia para darles tratamiento y después vuelvo a hacer una medición y ahora tengo 40.000, que hay que pensar, ¿no? No está, sigue en aumento. Está creciendo el número de personas con dependencia y lo que estoy haciendo no es suficiente. Así es como se mide todo. Si yo estoy diciendo, estos ya consumieron, están en riesgo de generar una dependencia, entonces tengo que hacer una segunda medición y ver si varió la línea base.
Y si en la Ciudad de México estos 600,000 ya son 500,000. México principalmente invierte su presupuesto en prevención secundaria, principalmente. Y entonces tiene los centros de integración juvenil, tiene los centros de atención primaria en adicciones y algunas otras acciones complementarias en escuelas. Entonces, si nosotros vemos que sigue aumentando la prevalencia en los riesgos, quiere decir que los esfuerzos de la política pública no están logrando contener la tendencia al incremento de personas en riesgo y que pueden desarrollar una dependencia. Así de fácil. Con esa claridad de las líneas bases, no hay oportunidad de que se maquillen, de que nos engañemos con los resultados, de que digamos que todo está bien porque percibo que está bien. No, no, no es con números, es con datos medibles y comparables en un periodo con otro. Entonces, por eso es bien valioso esto, ¿eh? Y eso nos lleva después a otros elementos que tienen que ser medidos. Estos son los datos gruesos de la encuesta. Ahora, vean cómo crecieron de la encuesta de 2008 a la de 2016. Entonces, si las personas sin consumo era el 80% en 2008, esto disminuyó a 71,7%, 9 puntos porcentuales. O sea, que haya disminuido quiere decir que creció el riesgo en 10 puntos porcentuales, aproximadamente 10 millones de personas que se nos fueron a nosotros tres indicadores, porque ya no están sin consumo, ya están en riesgo o ya están con consumo o ya están en dependencia. Esto que bajó aquí este indicador nos dice cuántos se sumaron a los otros indicadores. Y entonces, en estos 8 años, 10 millones, así como cuando decimos 5 millones de pobres dejaron de ser pobres, entonces aquí decimos 10 millones de personas se agregaron al riesgo, al consumo y a la dependencia. Ahora hay que ver cómo se distribuyó. Y véanlo como una ola, ¿eh? Es decir, dejaron de estar sin consumo y se incorporaron a una situación de riesgo y después a un consumo y a una dependencia. El primer efecto fue en las personas en riesgo que se incrementó el 32%. 32%. Si este indicador lo tomamos tal cual, números absolutos, decimos, no está funcionando nuestro trabajo allí. Creció 18%. Y después, los que ya, de ese 18%, los que empezaron a consumir, 9 puntos por ciento, se incrementó 86% el número de consumidores en un periodo de 8 años. Esto tiene consecuencias bastante fuertes, ¿eh? Aquí, en el indicador de dependencia, no hubo variación, pero eso no es motivo para que me tranquilice, ¿eh? Aquí caben dos hipótesis: que el trabajo que se hizo con los que ya consumieron fue suficiente para que no se convirtieran en personas con dependencia. Esa es una hipótesis, pero hay otra: que esto es como un efecto de ola, ¿no? Donde primero se impacta a los que están en riesgo, después a los que ya están en un primer consumo y posteriormente se va a manifestar en las personas con dependencia. Porque es lógica la hipótesis de a mayor consumo, a mayor número de personas con consumo, mayor número de personas con dependencia. Esa hipótesis está bastante documentada. Entonces, lo que vemos aquí es que en este periodo, el efecto del crecimiento de los otros indicadores no se ha manifestado todavía en esta etapa, en este indicador de que ya hay una situación de dependencia. Ahora, si esto lo complementamos con esta hipótesis, en 2008, el 6,1% de los que consumieron se convirtieron en personas con dependencia. Bueno, que se repita esa misma proporción. Si el 9,7% que consume sustancias de ese total, el 6,1% va a tener una dependencia, entonces lo que esperamos es que se va a duplicar al 100% el número de personas con dependencia.
¿Eso qué quiere decir? Son muchas consecuencias, ¿eh? Que necesitamos el doble de centros de tratamiento que teníamos para atender a las personas que teníamos en 2008. Y entonces, si nosotros tenemos 2.157 y medianamente nos alcanza, pues ahora tienes que tener 5.000. 5.000 centros de tratamiento. Y es increíble cómo estos elementos tan evidentes, tan obvios, tan visibles, no son tema de discusión en nuestras políticas públicas ni en las instancias de gobierno que se dedican a esto, como la Secretaría de Salud. O sea, necesitaríamos 5.000 centros de tratamiento. Eso nos tiene que poner nos tiene que golpear, porque ¿cómo se va a resolver ese problema? Porque si no hago nada es peor. Si no lo nombro, no existe, dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque lo que no es nombrado también existe. Pero que se diga y después que se reflexione sobre los indicadores y que se evalúe una respuesta para ello. Pero aquí en México no hay discusión en el tema. Es decir, la misma CONASAM habla de sí mismo, pero no tenemos ni periodistas, no tenemos ni espacios de interlocución, ni hay una discusión pública al respecto de estos temas. Parece que están guardados, cuando justamente el no hablar de esto y el no hacer nada es lo que causa más daño. Si nosotros somos conscientes de estos problemas, algo se puede hacer, porque ya vimos que las comunidades, aún en las condiciones más adversas, es posible enarbolar acciones de prevención comunitaria. Entonces, eh, yo pienso que el efecto de la dimensión política en la dimensión de salud nos ha anulado como actores sociales clave y ha cancelado la discusión pública de los problemas. Este año estaba por salir la encuesta nacional de adicciones. Estaba programada para finales del 24 y no salió. Hay dos hipótesis ahí. Lo que todo mundo maneja es que no se aplicó bien la metodología, lo cual me parece una barbaridad, porque la metodología de la encuesta de hogares es conocida en todo el mundo. Aquí se ha aplicado, tenemos con más o menos como 8 encuestas, o 10, como 8 encuestas nacionales. A partir del 2000 tenemos nuestra primera encuesta nacional. Y se ha hecho una y otra vez y ha participado la antes CONADIC, participó la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto de Salud Pública, son los actores que siempre han estado en la hechura de las encuestas nacionales. Existe la experiencia, existe la metodología, se ha hecho una y otra vez, y ahora resulta que la metodología no se aplicó bien. Bueno, yo creo que nos dio temor ver que había un incremento de 100% en el número de personas con dependencia. Vamos a nuestra siguiente. Entonces, de estos resultados, ¿qué le toca a la prevención universal? ¿Qué le toca a la prevención selectiva? ¿Y qué le toca a la prevención indicada? ¿No? Entonces, bueno, esto básicamente es un tema de, nosotros estamos orientados a hacer la prevención indicada o terciaria, que es decir, dar tratamiento especializado. Pero tenemos que tener una idea, ¿no? También de lo que se tendría que hacer en los otros indicadores, es decir, la prevención universal, pues tendría que estar, de hecho, yo pienso que la prevención universal y la prevención selectiva tiene que ser un programa muy, muy bien construido para hacerlo en todas las escuelas del país, ¿no? Si nos alcanza para secundaria y preparatoria, sería maravilloso. Si no nos alcanza, por lo menos en secundaria. Y eso es totalmente viable, no es para nada costoso. Yo creo que si revisamos los presupuestos, gastaríamos menos trabajando de esta manera Rodolfo, de lo ¿cómo que estás? estamos gastando actualmente.
Entonces, ahora, para el tratamiento especializado, hay que ver las condiciones en las que se está proporcionando el tratamiento especializado en nuestro país. Bueno, antes de eso, aquí un inventario de posibilidades de intervenciones en cada uno de los indicadores. Entonces, cuando no hay consumo, quiere decir que tenemos que hacer acciones del fortalecimiento y mantenimiento de los factores de protección. ¿Y cuáles son los principales? Todos los trabajos que se han hecho de tamizaje, el principal riesgo que se ha identificado para que se inicien en el consumo es la influencia que tiene un par con otro para iniciarse. Entonces, un trabajo fuerte que tenemos que hacer es cómo estos chicos en las escuelas no funcionan como esa influencia que detona el primer consumo. Entonces hay que hacer un trabajo ahí con los chavos y las chavas y los chaves. Hay que trabajar fuerte ahí para que este indicador no sea una fuente permanente y la más importante de que se detone el consumo entre los adolescentes. Entonces, eso, vean, esta estrategia de la escuela para mí es abarcadora, con una amplia cobertura y nos permite trabajar con estos tres primeros indicadores del problema de las adicciones. Sería genial que nosotros pudiéramos hacer eso. Llevo 20 años discutiendo esta situación, ¿eh? Y planteando alternativas, pero no ha sido posible. Entonces, también otra manera de fortalecer la protección o los factores de protección es que los chicos se mantengan en la escuela y avancen. Poder generar una idea o construir con ellos una idea, una experiencia afectiva agradable, satisfactoria de la educación escolar. Como sabemos, casi siempre en este proceso identificatorio dentro de las familias, principalmente con los padres, es cuando una acción que se realiza va con ese, con esa carga afectiva que representa la realización de una tarea. Entonces, cuando los padres podemos de alguna manera transmitirles a nuestros hijos que es importante leer al Quijote de la Mancha, que es importante conocer otras historias diferentes al mundo en el que vivo, incluso otras historias ficticias que me ayuden a imaginar otros mundos y que conocer y leer nos va a llevar a la comprensión de otras realidades y ampliar mi mismo mundo y que ellos digan, sí, qué maravilloso, ¿no? No nada más quiero leer el Quijote, también quiero leer Los Miserables, también quiero, eh, ya que me gusta la psicología, leer a Dostoyevsky. Entonces, eso muchas veces no existe. Es decir, la alianza o la asociación, la carga afectiva de ciertas acciones no existe porque no nos hemos dado tiempo de hacer este trabajo con nuestros hijos, ¿no? Muchas veces hay capacidades parentales bajas y nos vamos a cosas prioritarias, a lo básico. Llego cansado del trabajo, ¿no? Pues ya cuál cuento, ni qué, te voy a leer una historia, ¿no? Llego agotadísimo y me acuesto. Entonces, hay que trabajar en estas partes y también hacer acciones comunitarias donde la inserción al arte, la cultura y deporte sea una realidad y una manera de trabajo en equipo y convivencia sana entre los adolescentes. Y más, si podemos tener estos programas comunitarios de manera permanente, yo creo que tendríamos un buen respaldo para poder cuidar que esos que están sin consumo no lleguen a ese primer consumo, ¿no? Algo nos dice que culturalmente tenemos algo importante, porque la mayoría de la gente, en este caso el 71%, no tiene esa dificultad. Entonces, reforcemos esos aspectos culturales para que no exista esta proclividad a iniciarse en el consumo. Ahora, cuando ya hay riesgo, que también es una cantidad enorme, y aquí
ni hablar. Tenemos que citar que son las comunidades de mayor vulnerabilidad donde se concentran estas personas que están en riesgo. Es decir, las zonas periféricas, empobrecidas, precarias, marginadas, donde no hay vigilancia, donde no hay bibliotecas, donde no hay espacios deportivos, donde no hay parques, donde los adultos trabajan, donde los chicos se quedan en casa. Allí hay riesgo, porque siempre hay uno que consume, porque la venta está normalizada. Entonces ahí, de veras, la principal propuesta, aparte de lo de la escuela, es programas comunitarios, justamente para poder combatir estos riesgos. Y sabemos cuáles son los principales riesgos. Obviamente hay que ir a una comunidad, hacer un diagnóstico, ver la gravedad de cada uno de ellos. A veces vamos a priorizar porque está más cargado uno de los riesgos, entonces ahí hay que darle fuerte al trabajo y, y se vuelve fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a comunidades donde para disminuir este riesgo llegamos a hacer un convenio con los vendedores de sustancias. Eso no es muy recomendable, ¿eh? Pero nos atrevimos nosotros a hablar con los vendedores porque eran gente de la comunidad y nosotros trabajábamos con todos los jóvenes de la comunidad. Entonces teníamos contacto. Ellos sabían que nosotros íbamos a hacer prevención y nosotros sabíamos que vendían. Entonces era una relación de doble vínculo peligrosa. Entonces nos atrevimos a ellos a invitarlos a una acción preventiva como una manera de resolver ese doble vínculo y por la otra decir, güey, no le vendas a los niños. Un adulto puede decidir. Y estuvimos hablando al respecto y se llegó a un acuerdo de que no se le iba a vender hasta los de la secundaria a nadie de ellos. Ya a los otros más grandes, dice, esa ya es su onda, ¿no? Entonces fue interesante esa actividad. O también cuando iban a jurar y yo le digo al padre, padre, pues ponle ahí en la boletita esa que también vaya a terapia. Y me los mandaban a terapia. O bien íbamos a la peregrinación a Chalma y hacíamos un acompañamiento, porque también esta parte, fíjense, hace rato que hablábamos de lo religioso, las peregrinaciones son, es un umbral, es un umbral donde lo blanco se puede transformar en oscuro y viceversa, lo oscuro puede transformarse en blanco. Y entonces se hace un camino a visitar, en este caso al Cristo de Chalma, y en ese camino, en ese umbral, existe la promesa, la petición de ayuda y la promesa de ciertas cosas. Es una La negociación, otra no sabe qué hacer porque ¿no? es Entonces, deficiente, no sabe qué hacer. Permíteme tantito. haciendo este, Adelante. haciendo este viaje, se logran hacer muchas cosas con ellos porque ya conversando en las noches, cuando se encendía la fogata, era decir, bueno, no hay que dejarle todo a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Y esto va a meditar un esfuerzo que se traduce en acciones. Entonces, no nada más es esperar que el Espíritu Santo te libre de tus broncas. Entonces, tú tienes que pensar cuál va a ser tu compromiso con el Cristo Chalmero y qué es lo que vas a hacer. No nada más que pase el tiempo, ¿no? Y te libre de los problemas, no es posible. Y entonces eso se volvía como, yo lo veo así, en un espacio ritual de una peregrinación, incorporamos nuevos elementos en los pasos rituales. Y entonces en esos nuevos elementos tienen que ver con la incorporación de un nuevo actor, que en este caso sería un acompañante psicoterapéutico, ¿no? Yo aquí no tengo chance de ver los micrófonos. Por favor, cerrar su micrófono, Daniel María Machado. Perdón. Ahí está. Entonces, vean, trabajar con las personas que ya tienen esos primeros consumos, pues es bien, bien importante. Y ahí es donde ya justamente cuando ya existe un consumo y está combinado con una serie de problemáticas de tipo emocional, y ya ha habido como varias experiencias de frustración
en la gestión de necesidades afectivas. Es decir, pues estoy con gente, pero no me la paso bien. Siento que no me ven, que no me quieren, siento que me rechazan o que me van a atacar. Me siento más a gusto, con menos ansiedad si estoy a distancia que si estoy cerca. No me gusta. Este, entonces, cuando empieza a darse ese retraimiento de los vínculos sociales y aparece la droga, ahí está la combinación perfecta. La combinación perfecta de sustituir el bienestar emocional en los vínculos sociales por el consumo de una droga, es decir, la satisfacción emocional estando aislado y con un objeto que es infalible porque él no me va a rechazar, ¿no? Ese pasaje es clave. Ahorita. El audio de Edison. Cuando vienen los hijos otra vez, vamos a venir. Ahí está. Se me corta el rollo. Entonces, decía que esta combinación de que aparece el primer consumo y yo estoy en ciertas situaciones donde me he retraído porque no me late estar en grupo, porque me ha ido mal, porque aparte ya los veo como enemigos, y yo sigo siendo un cuerpo y una mente con necesidades afectivas. Entonces, mi cuerpo lo pida y la mente lo tramite, lo piense, pues va a ser fácil. Como no quiero estar con todos estos que me rechazan y me caen mal, pues entonces voy a agarrar una droga y con eso yo me la voy a pasar bien, aunque me haga daño. A la inversa, un tratamiento tiene que ver justamente con eso. Ahora, ¿cómo inhibes tú? Es de construir la adicción. ¿Cómo inhibes el consumo? Que en este momento de doble A tiene una experiencia bárbara. Y por el otro lado, ¿cómo vuelves a entrenar a la persona para que se vincule con los demás y esas experiencias de frustración se vuelvan más manejables y tolerantes con la ansiedad para que no te eches a correr? Ahí está una gran clave del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que ver cómo están funcionando nuestros servicios con una idea crítica y constructiva, porque en México de repente somos como jarritos de tlaquepaque, decimos aquí, de azúcar. Nos hacen así y ya nos sentimos súper ofendidos. ¿Y tú por qué? Entonces nosotros sí tenemos que construir una cultura más crítica, detectar áreas de oportunidad y poder fortalecer nuestros modelos. Eso no tenemos salida, tenemos que darle por ahí, porque los cambios a la ley nos obligan a modificar nuestros modelos de tratamiento y a modificar nuestras metodologías. Entonces, no hay vuelta de hoja, o cambiamos o vamos a ser involucrados en situaciones de delito. Ahí va. Ahora, ¿cuántos centros se necesitan en una comunidad para atender a la persona que tiene los problemas de dependencia? Entonces, recuerden esto, el 100% de las personas no va a tratamiento. El 85% lo resuelven como pueden, se quedan en el camino, se cansan de ello, lo transforman o en cierto etapa de la vida deciden que ya no son jóvenes, que están para otra cosa y tienen nuevas responsabilidades. Es decir, transcurre de manera natural un periodo de consumo y después un retiro de consumo, ¿eh? Porque también eso hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Muchas personas, de manera personal y propia, incluso comunidades, transitan por un periodo de consumo y después lo dejan, sin necesidad de una intervención externa. Pero hay situaciones más crónicas, más difíciles. Entonces, va en riesgo la vida para quien lo enfrente de una manera natural, su proceso de enfermedad, y que deje que las consecuencias ocurran. Puede ocurrir la muerte. De hecho, por eso surgen
Por eso surgen las políticas públicas, porque en los 50, después en los periodos de posguerra, cuando se incrementó de una manera importante el consumimiento de heroína y opio, pues no había control de las dosis y la gente se moría por sobredosis. Mismo fenómeno que está ocurriendo ahora con el fentanilo, porque este opiáceo mezclado con otras drogas multiplica el efecto tóxico de la sustancia. Y entonces no hay una manera de calcular la dosis. Por eso se están muriendo por el consumo de fentanilo. Entonces, es necesario no dejar que las personas libren estas batallas por sí solas y sin ayuda alguna. Por eso es importante que nosotros pensemos en servicios de tratamiento con dos características. Uno, donde están ellos, hay que acercar el servicio. Y otra posibilidad es que vengan a un espacio residencial organizado a propósito del tratamiento con las condiciones adecuadas para que sea efectivo. Entonces, ¿cuántos centros de este tratamiento necesitamos? Pues bueno, el número de centros, sabiendo que va el 15%, entonces es el número total de personas con dependencia por 15 entre 100, ¿no? Es decir, el 15%. Esta cantidad, este 15%, dividido entre el promedio de camas que debe tener un centro. Yo considero que 50 está bien, hay muchos centros que tienen 100. A mí se me hace ya así como todo un universo, se me hace más controlable una comunidad con 50. Mi número ideal son 30, porque entonces puedes hacer un seguimiento más personalizado, pero pongámosle 50. Entonces, aplicando esta fórmula, nosotros tendríamos que para 544,870 personas con dependencia, sacando el 15% en centros de 50 camas, necesitaríamos 1,634. En el país tenemos 2,157. Es decir, bueno, las camas son suficientes. Bueno, ahora vamos a ver en qué condiciones están esas camas. Este dato sí es deprimente. Y preparémonos para la crítica, todos los que trabajamos dan tratamiento de adicciones, ¿eh? Pero son los resultados que da la encuesta y son los resultados que los mismos centros dan al CONADIC o al CONASAMA para que sistematice esa información. Entonces, del 100% de personas con dependencia, asiste solamente el 15%. De estos que van a un servicio de tratamiento, lo termina una cuarta parte. Entonces, ese 15 divídanlo en 4, 3 punto y cacho, ¿no? De este 3 punto y cacho, es decir, de los que terminan el tratamiento, un 50% reside inmediatamente al terminar el proceso por condiciones adversas de la familia. Entonces 3 punto y cacho se convierte en 1,8. Quiere decir que una persona de cada 100 que tiene dependencia se beneficia de un programa de tratamiento por haberlo terminado, ¿eh? Porque después viene la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es que mantienes los cambios del tratamiento 5 años después. Esto siempre enfría, ¿eh? Esto es depresivo. Este es el resultado que tenemos en el país. Y si no me equivoco, son resultados similares a Argentina, a Colombia, a Brasil, y me parece que todavía en Centroamérica es un poco más complicado, a excepción de Costa Rica, que tienen otras condiciones socioeconómicas. Este, los centros están abandonados, no tienen subsidio y son demasiado precarios. Entonces, eh, este dato es apabullante. Una persona de cada 100 se beneficia de un servicio de tratamiento porque lo concluyó. Es una evaluación de resultado, no de impacto, de resultado. Entonces, no podemos, los que nos dedicamos a estos, andar caminando con la tranquilidad del mundo pensando que las cosas están bien,
O sea, tenemos que expresarnos y dar estas evidencias son oficiales, las da el mismo CONASAMA. Sin embargo, no hay una discusión al respecto. Y luego, peor aún, eh, se dan capacitaciones que pretenden profesionalizar a los equipos, pero no es así. Es decir, un diplomado, unas horas de capacitación no es suficiente para volver a una persona profesional en el tratamiento de las adicciones. No es suficiente. Se tiene que hacer un proceso más constante, más largo, más duradero y poder crear un rol profesional que pueda dar el tratamiento, que tenga pues ya un nivel de formación mínimo y que ese rol esa formación pueda tenerlo en una especie de rol paraprofesional o como las enfermeras que sin ningún problema hablan con médicos. Es decir, uno que está en los servicios de tratamiento sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo, tendríamos que tener por lo menos un nivel de formación que nos permita hablar con los médicos, con los psicoterapeutas y poder seguir un programa con características adecuadas. Eso por lo menos nos lleva 2 años después de la prepa. 2 años después de la prepa. Entonces hay que pensar en una formación de esta magnitud. Si uno dirige un centro de tratamiento, yo lo más loable y que yo lo viví por fortuna en Hogar Integral, siendo director Joaquín del Bosque, es que todos estábamos en formación y llegamos a tal punto en que todos los que participábamos en la institución concluimos licenciaturas, empezamos maestrías y doctorados y después tenías un equipo sumamente calificado que por eso ya no lo podías mantener en la institución, porque ¿cómo ibas a tener a un doctor, o sea, una persona que hizo un doctorado, no un médico, que hizo un doctorado, y lo tienes con un salario de 10,000 pesos que es para poco más de un obrero? No, pues no. Entonces tenía que pasar algo ahí si ya tienes el equipo calificado, tienes que crear una especie de acompañamiento para ingresar nuevos colaboradores que vivan un proceso de formación y tengan la supervisión de alguien que ya hizo esa ruta y tiene una mayor cualidad técnica, entonces puede supervisar el trabajo de los nuevos. Esa será su nueva labor. Y así renuevas cuadros y haces escuela. Entonces, la formación que tenemos que hacer es todo un reto. Yo siempre, con esto de la escuela, de la asignatura de prevención, justo con crear un técnico superior universitario en consejería terapéutica de comunidad terapéutica, he venido planteándolo también como desde hace 20 años. Y yo espero que en algún momento sea posible, ¿eh? Espero que en algún momento podamos hacerlo realidad. Entonces, vean de manera particular lo que pasa con los centros de tratamiento y estos resultados son a nivel nacional, ¿eh? Entonces, 7 de cada 10 consejeros que están en un centro tienen como máximo nivel la secundaria y otro siguiente porcentaje la preparatoria. Pero vean, 7 de cada 10 secundaria. Después, cerca del 50% de los consejeros tiene poca experiencia en dar el tratamiento y la mayoría tiene un conocimiento empírico, es decir, la propia experiencia de rehabilitación es lo que le sirve para poder trabajar en un centro e intentar ayudar a otro. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque esta es parte de los 12 pasos en el sentido de que te ayudaron a tú ayudas a otro. Sin embargo, allí hay unas dificultades, porque no es porque haya sido una persona en rehabilitación lo que te da la cualidad de poder ayudar a otro. Tienes que tener un perfil de formación, tienes que tener unas capacidades técnicas para poder ayudar a otro. En el caso de la comunidad terapéutica, no estoy hablando en el caso de los 12 pasos. A ellos les funciona muy bien esa metodología en ese contexto de trabajo. En comunidad terapéutica no es posible hacerlo de esta manera. No es que hayas vivido un proceso de tratamiento lo que te da la cualidad profesional para ayudar a otros. Tienes que formarte. Hay un perfil para poder trabajar con los demás. Y uno de ellos
es poder, es haber vivido un proceso psicoterapéutico, lo que se le llama el análisis didáctico. Entonces uno tiene que entender sus problemas para en el tratamiento no mezclarlo con el problema de los demás. Y, por supuesto, poder ser una ayuda para el otro. Pero si nosotros estamos resolviendo problemas propios a través de los demás, no les estamos ayudando a los otros. Al contrario, esto se llama, pues son acciones que hacen contraindicadas, diatrogénicas, se dice. Diatrogénicas quiere decir que yo le hago daño al otro en vez de ayudarle. Entonces hay que tener mucho cuidado con Ahí eso. usted me va a responder lo mismo, pues paila, yo mando. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? Le mando a traer. ¿Cuánto le mando a traer? Hola, María Machado, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Listo. Bueno. Y este dato también es bien importante. O sea, las personas que están como consejeros en los centros de tratamiento, y estamos hablando en general de los centros de tratamiento, establecimientos residenciales, que la mayoría seguían con una metodología de los 12 pasos, tienen poco tiempo de haber egresado del tratamiento. Entonces, no ha habido una transición importante entre la recuperación, la rehabilitación, no ha habido ahí un espacio de, pues, un stop ahí, y después una capacitación para poder entrar, ¿no? Entonces salen del tratamiento, casi inmediatamente ingresan como servidores y van construyendo gradualmente algunas capacidades para ayudar a los demás. Esto no es muy recomendable, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que la persona que entre a trabajar con otras personas en tratamiento necesita un perfil ya claro y explícito de cuáles son las características que debe tener para poder entrar como consejero. Y una de ellas es haber concluido su proceso de tratamiento si es que tuvo el problema. Dos, es desarrollar capacidades técnicas para ser acompañante terapéutico o consejero terapéutico. Y solamente cuando ya las tienes, entras a trabajar con los demás. Eso sería lo recomendable. Ahora, pues no tenemos las condiciones para que se den estos procesos en las instituciones, porque si hablamos de una precariedad, de una falta de recursos, de una falta de capacitación, pues se trabaja con lo que se tiene y con lo que se puede. Es por eso que siempre hay que acusar que es necesario que el Estado subsidie los servicios de tratamiento para que pueda realizarse todo este proceso de formación. Y bueno, finalmente la investigación que hicimos en Ciudad Juárez en 2018, si no mal recuerdo. Lo que encontramos es que los centros de tratamiento lo que requerían era principalmente un proceso de formación del personal que tuviera un sistema de monitoreo y de evaluación para ver cómo avanzan los procesos durante el mismo y también cuando terminan y 5 años después. Nadie, encontramos que nadie hace evaluación. O sea, se ha de hacer evaluación, pero siempre así como de feeling. No, yo creo que sí, ya está bien. Ya pasa, vamos a darle salida. Pero no hay un instrumento, no hay indicadores concretos y precisos para poder decir, ya cumplió los objetivos, ya tiene las metas realizadas, tiene que hacer su fase de reinserción social y bye. Ojalá nunca vuelvas a un centro de tratamiento. Entonces, esas son las principales cosas que nosotros vimos. Hace falta también un trabajo fuerte en cuanto a perspectiva de género. En muchos sentidos, los centros de tratamiento son modelos construidos por hombres para hombres y se omiten mucho las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, saber cuántos centros de tratamiento tienen una guardería para las que son madres. O si tienes espacios para hombres, para mujeres o población diversa. Muchas de estas cosas nos faltan, muchas de estas cosas. Como si nosotros vemos que es fundamental
las capacidades parentales, que fue una de las causas importantes por las cuales se desarrolló una situación de dependencia, ¿por qué no crear áreas de trabajo dentro del programa que tengan que ver justamente con la construcción de capacidades parentales? En fin, esas son las principales cosas que vimos. Por supuesto, observamos un gran compromiso de las instituciones y de los equipos, este respeto de los derechos humanos también, no eran discriminadores, al contrario, toda la persona que llegaba a pedir ayuda se le aceptaba, y hay un esfuerzo importante. De hecho, registran toda la información y cumplen con todos los requerimientos que establece CONASAMA y dan todos sus reportes muy bien, casi todos. Pero en estos 3 puntos que tienen que ver con los diagnósticos, con el perfil profesional de los consejeros y con la evaluación, esas son las áreas que estaban más endebles y que hay que fortalecer con la mayoría de los centros de tratamiento del país. Bueno, hasta aquí mi reporte. Abro los micrófonos y